24 horas. Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Hola. Ese libro ya me lo regaló Alvarado. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Mejor Hablar de domingo 26 de marzo. Consuelo Saavedra, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien y contentos aquí, como siempre, para desmenuzar la semana que pasó, proyectar la siguiente y en este caso proyectar bastante más porque ya lo vieron ahí en las imágenes. Nuestro invitado esta noche es el ex presidente, candidato presidencial también, Ricardo Lagos. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido. Presidente, buenas noches. Muy bien, muy contento de poder compartir con ustedes y a través de ustedes con todos los telespectadores que según me informan son muchos. Esa es la idea y en Twitter este programa arde. Recuerden que nuestro hashtag es Gato Mejor Hablar. Presentamos a los panelistas. ¿Cómo están? Muy bien. Carlos Correa, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola Matías, hola Consuelo, ¿cómo está, presidente? Exdirector de la SECON, de la Secretaría de Comunicaciones, columnista entre otros medios del Mostrador, La Tercera, La Segunda, profesor universitario, en fin. Y también Pablo Ortúzar, otro habitual del programa, antropólogo, director de investigaciones del Instituto de Estudios de la Sociedad, columnista de La Tercera. Pablo, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Presidente Lagos tiene las 90 páginas, entiendo, del programa. Piensa en Chile, que ya está ahí, ya está en PDF, por si alguien lo quiere buscar, bajar. Pero antes de entrar a la cosa más concisa, más gruesa, me gustaría que hiciéramos una suerte de comentario de lo que ocurrió hoy con esta marcha de las NOMA AFP, que fue bastante masiva. No fue solo en Santiago, fue en regiones. Y esto en el contexto del encontrón que tuvieron dos ministros de Estado, el ministro del Trabajo con el ministro de Hacienda, quien ustedes sabrán o recordarán que le trató de imprudente por o adelantarse o contar el final del chiste. No sabemos qué versión será la definitiva cuando Alejandra Krauss dijo que ningún peso del 5% de extra de cotización iba a ir a las AFP. Presidente Lagos, ¿qué le parece la convocatoria, la marcha no más AFP y cuál es su postura al respecto? Voy a buscar la respuesta. En la página. Lo que le quisiera decir es lo siguiente. Uno, en octubre yo dije, con las actuales AFP, ni un peso más a las AFP. Y después me di cuenta que había sido usado por otros. ¿Por qué ni un peso más? Porque las AFP es la única institución que yo conozco del sistema capitalista en donde los dueños de la plata no la pueden manejar, sino que hay otros que la manejan porque son más inteligentes que ellos. Quise modificarlo cuando fui presidente, pero solo logré que hubieran 5 fondos, de manera que aquel que está joven todavía dice que era un fondo arriesgado y el que está por jubilar que era un fondo seguro. Nada más. Lo demás, el derecho a veto de la derecha. ¿Por qué lo digo? Porque no es posible que las AFP, la mayoría de ellas, que cobran entre 1.2, 1.4, 1.5% de la cotización por administrar esos recursos. Y gracias a lo cual entonces los dueños del capital de la AFP, por eso que ellos cobran por administrar, tienen una utilidad de 22, 25, 30% sobre el capital. No conozco ninguna actividad económica regulada por el Estado, porque esta es una actividad regulada por el Estado, le permita a alguien llevarse un 30% de utilidad sobre el capital. ¿Su crítica da como para dejar atrás el sistema de AFP y volver al sistema de reparto? No me salte de una parte a otra porque son cosas distintas. Por eso yo le pregunto, ¿su crítica alcanza a ir tan lejos como eso? Yo le digo, usted puede tener un sistema de reparto y el que administra es el Estado. Y puede tener un sistema de reparto o un sistema de capitalización individual y el que administra es el Estado. El sistema mixto es habitual hoy día en el mundo. El mundo es un poco más complejo que nuestras ideologías ambiente. Porque la pregunta aquella, reparto o capitalización, normalmente es una mezcla de ambos. Y por lo tanto lo que yo digo es,
hagamos una mezcla de ambos, aprendamos lo mejor. Pero le agrego otro punto, que no está en el debate. En estos 6 meses de campaña, en los lugares más recónditos he explicado esto. ¿Cómo se calcula la pensión? De acuerdo a la esperanza promedio de vida de los chilenos. Y todos los años la esperanza de los chilenos aumenta un poquito porque somos top 10 en esperanza de vida. Nuestra esperanza de vida es mejor que la de Estados Unidos. Ahí estamos. Pues bien, ¿y todos tenemos la misma esperanza de vida? No. Es tan obvio. Socioeconómicamente hablando, la gente más modesta tiene una esperanza de vida menor que los más acomodados. En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, el quintil de más bajos ingresos vive en promedio en estos 3 países 12 a 13 años menos que los que están en el quintil superior. Entonces pregunto, ¿es justo un sistema en donde lo que usted ahorró, quintil inferior, perdón Matías, ¿está en el quintil inferior? No me cabe duda que en la televisión se está en el quintil superior, pero está en el quintil. Bueno, entonces a usted le dividen por 20, pero en verdad usted va a vivir solamente 12 años después de los 60. Y a Carlos, que es un hombre exitoso en su profesión y actividades, está en el quintil superior, y a él le vuelven a dividir por 20, en circunstancias que él va a vivir 25 o 30. O sea, los que viven menos subsidian a los que viven más. ¿No le parece a usted que es absurdo esta situación? Presidente, es una de las propuestas que aparece en Piensa en Chile, propuestas para conversar, que es esta primera bajada de contenidos programáticos, ¿verdad?, Claro. de su candidatura. Pero toda la reflexión y las propuestas de cambio que hace en el marco de las AFP, mantienen las AFP. Porque hace lo mismo que está postulando el gobierno, un 5% adicional de cotización, de cargo del empleador. Siempre y cuando cambie la regulación de la AFP, porque yo no estoy dispuesto a aceptar que se le entreguen recursos a la AFP y sigan garantizando una utilidad del 25-30%, que es una utilidad obscena para el dueño. Pero los ajustes, perdón, pero los ajustes que propone son más competencia para bajar comisiones, que es algo que hemos estado viendo hace harto tiempo. Esto que es bien interesante de ajustar las tablas de mortalidad de acuerdo a la realidad socioeconómica de los cotizantes, y el 5% adicional no administrado por AFP, sino que administrado por una entidad estatal. Entonces, las AFP siguen existiendo en un eventual gobierno suyo. Pero sobre la base de que tienen el mismo sistema que la compañía de electricidad, que la compañía de agua, que tienen un máximo de rentabilidad sobre el capital. Yo no puedo aceptar que el dueño del capital tenga una utilidad del 30%, 25%. ¿Y qué porcentaje de utilidad sería razonable? Bueno, discutamos si efectivamente hay competencia entre ellos, ¿no? Entonces veamos que la utilidad no puede ser superior a un 8%. Esto tiene sentido. Cuando vino Piketty, esto fue hace como 1 año o algo así, o 2 años. Un poquito más, Sí. sí. Uno de los puntos que hizo Manuel Agosín, que hoy día el decano de la Chile, muy interesante, fue que bajo el argumento de Piketty respecto al retorno del capital versus el retorno del trabajo, digamos, la AFP tenía el potencial, el sistema de capitalización tiene el potencial de redistribuir hacia los trabajadores la rentabilidad del capital, cosa que obviamente un sistema de reparto no tiene. Entonces, el tema es que se transfiera, que ese es el punto. Y aquí no se transfiere, claramente. Ya, pero eso, disculpen, esas dos Se argumentos... molestaron porque yo una vez dije, los dueños de los que manejan las AFP aparentemente están más preocupados de la rentabilidad del capital del dueño, que es el que lo nombra el miembro del directorio, que de la rentabilidad de las cotizaciones. Hechas las críticas que hace Pablo, usted, presidente, no da para que ninguno adhiera al movimiento No Más AFP, porque eso parece ser que es una postura que radica totalmente y saca de escenario y sepulta las AFP. Son dos cosas distintas. Sí, yo sé. O sea, usted dice, no es que no sea más AFP, pero otro tipo de AFP, otra regulación, otro marco de funcionamiento. Siempre y cuando accedan a lo que estoy planteando. Sí. Porque si no acceden, entonces, Presidente, buenas noches. En la propuesta que usted plantea,
y también en lo que dijo la ministra Kraus, hay algo que a mí en lo personal me resulta algo ilógico. Que es que, a ver, si yo digo, mire, ¿sabe qué? Ni un peso más para las AFP. El 5% adicional que plantea el gobierno lo administra un ente estatal. Porque las AFP son malvadas, todo lo que sabemos y podemos conversar. Yo no uso esa expresión, ¿eh? Digo que es Pero tiene una utilidad obscena para ocupar la expresión suya. Bajo esa lógica, si yo considero que las AFP no son capaces de administrar el fondo adicional, ¿por qué tengo que pensar que son capaces de administrar el fondo tradicional? Que por cierto es mucha más plata, mayor, claro. es mayor que el 5% adicional, porque la cotización de las personas es un 10%, más la comisión, voy a aumentar un 5%, y yo les digo, ustedes son malos, por tanto ustedes este 5% no lo pueden administrar. Pero para este 10%, claro. para este sí, para este todo sí. lógico. No sé, me entiende, presidente, no estoy pero hay diciendo una, algo muy simple. y en eso yo creo que los del movimiento No Más AFP tienen un punto, efectivamente. Bajo diciendo, bueno, ¿por qué el gobierno Siguiendo propone... la lógica de Siguiendo No la más lógica... AFP sobre el sistema actual. No Pero- más AFP sobre el sistema actual. Pero se congela entonces el 10%. Entonces tengo que cambiar el sistema. Ese es el punto que yo Y en ese no caso, entiendo en la El lógica. 5% usaría como moneda de cambio, como para Exactamente. una función de negociación. Muy buen digamos. punto. Y en ese caso, ¿sí aceptaría usted que siguieran funcionando, que el 5% fuera la AFP? O sea, si el 5% puede ser AFP o no, depende cuánto me va a cobrar. A ver, ¿cuánto cobran las propias AFP por administrar el seguro de desempleo? Para mí era obvio que se estableció el seguro de desempleo en mi gobierno. Para mí era obvio que el seguro de desempleo lo administraba el Estado. Nunca concebí otra cosa. Respuesta de la derecha. Si el seguro de desempleo lo administra el Estado, no hay seguro de desempleo. Y yo, presidente, entonces, ¿tengo o no tengo seguro de desempleo? Tengo que tener seguro de desempleo. ¿Cómo no va a haber seguro de desempleo en Chile? Entonces dije que se licite. Se licitó. ¿Cuánto es el costo de administración del seguro de desempleo? ¿0,6? 0,47 estamos. 0,40 0,47 está ahora. 0,47. Sí, ¿Se da cuenta? 0,47. No, sí. Fíjese usted, para el seguro de desempleo 0,40 y para este otro Sí. 1,5. Hay Ah, un- no, pues no me embrome. Hay una AFP ¿Eh? 0,5. ¿Hay Sí. alguna No, hay una AFP AFP 05, No. pero las que surgieron porque Las licitan nuevas. paquetes de Sí, los sí, sí, usuarios Son nuevos. unas AFP chiquititas, porque digámoslo, de la multitud de AFPs que habían al comienzo, ahora hay 3 grandes, ¿verdad? Claro. Es el problema de este país, en todas las cosas hay 3. Pero, presidente, 3 cadenas de farmacia, 3 Excepto en candidatos Tres presidenciales. Ahí tercios. tenemos. Pero Esos somos candidatos hay pro- muchos Candidato más. hay harto. Candidatos es como 33. pero el punto El radica... problema es ese. Debieran haber 3 candidatos. 3 candidatos y no tanto, y no 30 y tantos candidatos. Ahora, pero presidente, Carlos. volviendo al tema, además de eso, a raíz del 10%, usted dijo en CNN que le encontraba razón a Trabajo cuando le preguntaron por la polémica entre los ministros, la ministra Claudia y el ministro Valdés, que le habría hecho caso a Trabajo. Pero usted, que fue presidente de la República, y además usted tenía una manera especial de conducir el país, en comparación como han sido los liderazgos posteriores. ¿Qué habría hecho usted con los 2 ministros? ¿Le habría llamado la moneda? ¿Les habría tirado las orejas? ¿Les habría dicho no más? ¿Hubiera permitido que un ministro tratara ¿Hubiese a otro de permitido que un imprudente? ministro de Trabajo le hubiese dicho eso, un ministro de Hacienda, y que el ministro de Hacienda le contestara por escrito en los medios? ¿Cómo lo habría manejado usted esa situación? No, es muy difícil ponerse porque usted no está interiorizado en la situación. No me ponga en esa situación tan difícil de decir cómo lo habría manejado. No resisto contarle una sola anécdota, que no tiene que ver conmigo, que es con el presidente Frey. El presidente Frey tuvo la tradicional discusión entre el ministro del Trabajo y el ministro de Hacienda sobre el salario mínimo. Y los 2 ministros se fueron empoderando uno con otro, enojándose, y llaman entonces, presidente, tal cosa. Muy bien. Y el presidente escuchó el debate entre ambos. Según me cuentan los que estuvieron ahí, el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo, cada uno defendiendo su punto de vista, y el presidente Frey miró el techo y les dijo, señores, este es un tema demasiado importante para que ustedes no se pongan de acuerdo, los espero mañana. Y los echó a que se pusieran de acuerdo. Y salieron de la moneda muy perplejos ambos y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Se fueron a tomar un café al Café Haití. Lo digo porque hay momentos en los cuales el presidente, claro, tiene que ponerse a decir, mire, esto no puede ser, ¿verdad? Pero lo que sí creo que no debe ser es un debate público de los ministros. Para los ministros se supone que conversan interiormente. Aquí hay un punto, perdón, que van 2 ejemplos. Esto quería desviar un poco el tema, por si se puede. Sí, hay muchos que temas que van 2 ejemplos que son muy interesantes de lo que es el ejercicio de la política. El primero es la negociación con la derecha para que existiera un seguro de desempleo, y el segundo, esta historia de 2 ministros negociando en un café. Digamos. Hoy día da la impresión de que el ejercicio de la política, que tiene mucho que ver con negociación y con diálogos, transacciones en diversos ámbitos, está muy degradado, muy devaluado.
y con ello los políticos, que son considerados como también hoy día justamente da la impresión de que empiezan los académicos, están muy tentados de meterse a la política, considerando que es algo que puede hacer cualquiera. Bueno, los periodistas también. Y los periodistas. Mire justamente. usted, yo miro a Consuelo y miro a Matías, ¿y qué quiere que le diga? Veo Entonces, candidaturas en potencia. Usted encuentra. Aquí estaremos el próximo domingo, no le quepa duda. Y hay una condena a este tipo de lógicas, por ejemplo, de negociación, de transacción. La discusión que vi en Twitter de usted con Jackson, con Boric, que con esas respuestas rotundas de usted se vendió, usted negoció, usted transó, etc. ¿Qué ha pasado? ¿Usted piensa que la política se ha ido perdiendo la noción de lo que es la política, cuáles son los fines del ejercicio político? Le agradezco esa pregunta, realmente. La política es ética y épica. Es ética en función de los valores superiores que usted cree que son buenos para el país. Y es épica porque piensa que en función de esos valores, que son los que lo mueven a la actuación, usted tiene que entusiasmar una ciudadanía. Y creo que se ha perdido la épica y la ética. Y creo que la situación en que estamos, a mi juicio, es la más grave que yo conozco que hemos estado. No porque las instituciones no funcionen, si están funcionando, el Congreso funciona, el gobierno funciona, los tribunales de justicia funcionan. Pero esas instituciones, ante la opinión pública, han ido disminuyendo en la confiabilidad del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Todos son lo mismo, todos se arreglan entre ellos. Y por lo tanto, creo que acá hay un desafío enorme para quien quiera que se haga cargo del próximo gobierno. Porque la confianza se pierde muy fácil. Recuperarla es un largo tiempo. Es cierto, este gobierno tuvo la capacidad de nombrar una comisión, la de Engel. Buena parte de las medidas de Engel se han implementado. Mire cómo están los partidos ahí buscando fichas para el refichaje, qué sé yo. Pero, más allá de aquello, en la relación dinero y política y todo, la sensación de una ciudadanía que se siente abusada. Abusada. Entonces la otra vez dije, mire, sí, claro, a mí me dicen muchas cosas. Bueno, la próxima vez voy a apuntar con el dedo a los abusadores, especialmente si son los más poderosos. Pero, desgraciadamente, usted recupera confianza a partir de hechos, no de temas que usted conversa en un ambiente tan grato como es el que estamos aquí ahora. Pero presidente, apuntar a los poderosos, pero finalmente usted termina su gobierno con esta idea de que era muy cercano al empresariado, cercano en el sentido de que trabajó con el empresariado, que el empresariado lo aplaudió, que estaba feliz con lo que había sido su frase gobierno. de Somerville, ¿no? Los empresarios aman a Lagos. Aman a Lagos. Sí. Aman a Lagos. La famosa frase. Voy a Claro. explicarte Entonces, esa frase, porque esa frase la dijo la otra vez y la recordó con motivo de la cumbre de Salamanca. Una cumbre iberoamericana con el rey que presidía la reunión. Entonces era mi última cumbre. Y hicieron lo habitual, los colegas, ¿verdad? Lo despiden, en fin, le dicen cosas bonitas porque se va, ya. Entonces ahí varios de los empresarios que estaban reunidos al lado le dijeron, bueno, ahora que Lagos queda cesante, ¿por qué no lo mandas para que sea presidente en mi país? Entonces su referencia que los empresarios, eran los empresarios esos latinoamericanos. Pero respondo a tu pregunta. Claro, pero está instalada la idea. Sí, está eso instalada. Y ¿Por qué se está instalada la se idea? maneja en lo simbólico, en la Sí, forma en claro. que usted trabajó con el sector privado. ¿Y por qué trabajas tú con el sector privado? Porque el 80% de la inversión de un país la hacen los privados. Y lo único que estaba claro, ¿verdad?, era que había dos grandes sectores que desconfiaban mucho del Lago. Las instituciones armadas y los empresarios. Y mi obligación es ser presidente de todos los chilenos. Y entender en consecuencia cómo tú eres capaz de... Y explicarles a ellos. Y explicarles lo que tú quieres hacer. Claro, la primera vez que fui a NADE, el presidente de NADE de la época me dijo, señor, solo le pedimos que nos deje trabajar tranquilo. Déjenos trabajar tranquilo. Y yo me piqué un poquito y les dije, vengo de haber presidido ejercicios militares en el norte. Y pensé que mi problema más grave era hacer entenderme con los militares. Veo que el problema más grave es entenderme con todos ustedes. Y después las cosas se fueron dando, ¿verdad?
Pero cuando queda instalada la imagen de que Lagos era cercano a los empresarios y ahora Lagos dice yo voy a apuntar a los poderosos, ¿cómo hace para que el electorado le crea? Por la misma razón que apunté a los poderosos. No apunté a Aguas Andinas cuando tuvo los problemas que tuvo y estaba la mugre y el hediondez en Pudahuel. Y no apunté cuando se produjo el tema de los cisnes con el amigo Angelini, y que me fue a ver y fue una cosa fue compleja para mí administrar, porque Anacleto, yo tengo un respeto por él, por lo que él significó en Chile. Le había dado una comida por eso privada en La Moneda. Y bueno, me dijo, ¿usted cree, señor, que yo a mi edad no estoy por la mitad de mi fortuna con tal de resolver esto? ¿Usted cree que a esta edad yo quiero ganar un par de pesos? Pero le dije, bueno, entonces hable con sus gerentes, pues. Ellos son los duros que están aquí. O sea, usted tiene esa relación. Pero cuando hay que ponerse duro, fui muy duro. Y cuando hubo un señor de la ESO que quiso venir a hablar conmigo porque yo exigí que se cobraran los impuestos y pretendió hablar conmigo, y yo le dije, primero paga los impuestos y después lo recibo. Y nunca lo recibí. Esas cosas no se saben. Pero uno tiene que tener también claro lo que es la autoridad del cargo. De alguna manera, ¿usted siente que la izquierda de hoy, usted veo porque no tiene este complejo, cuenta que se juntó con Angelini, que le dio una comida a Angelini en La Moneda, es decir, sin complejo, viniendo de la izquierda? ¿Siente que la izquierda de hoy le cuesta cruzar algún límite para poder convencer? Yo hablo por mi izquierda, no la otra. Eso se le pregunta cuando los tenga acá. No me pida que yo le diga una explicación porque yo no la tengo. O sea, yo ando por la vida tranquilo con mis ideas. Hay dos izquierdas. ¿Cuántos presidentes de Chile le dicen que no a Bush? Y tenemos un acuerdo de libre comercio. Bueno, así es la vida. No, pero el punto es la moralización. Disculpa, Pablo, un segundito. Por lo tanto, infiero que hay dos izquierdas. La izquierda suya, la de Bachelet, ¿es la izquierda suya o es otra izquierda? La mía es una izquierda socialista, y me alegro de los 25.000 participantes en las elecciones de hoy del Partido Socialista, y creo que eso habla bien de la política y de un partido que está enraizado en la sociedad chilena como es el Partido Socialista. ¿Y en la nueva mayoría es la misma izquierda suya, completa? ¿O es de la otra izquierda? Yo creo que ese partido sí mayoritariamente está ahí, porque ese partido entiende la forma en que consiste un socialismo del siglo XXI. Y es un socialismo distinto al del siglo XX. Y algunos están en lo que un amigo mío llama las utopías regresivas de la década del 60. ¿El Partido Comunista entiende el socialismo del siglo XXI? Yo creo que sí. Yo creo que el Partido Comunista... Dígame usted, un alcalde como Jaude, oiga, y las farmacias populares, ¿qué es lo que es? Es saber entender cómo se maneja. No, ¿verdad? pero el mismo alcalde que ha salido a defender a Corea del Norte, a Cuba y a Venezuela. Bueno, es que ahí tenemos los otros problemas en los cuales discrepamos, ¿verdad? Sí. Pero si usted me dice, mire, yo estoy de acuerdo que sobre Corea del Norte, Cuba y Venezuela, vamos a discrepar. Pero como en todas estas cosas estoy de acuerdo, entonces hagamos un acuerdo y entendámonos. Sí. Presidente, una pregunta, hablando usted habló del Partido Socialista, que usted dice que está dentro de su izquierda. La pregunta obvia, que no nace, si el Partido Socialista usted lo considera que está dentro de su izquierda, ¿por qué el Partido Socialista entonces no lo considera su candidato? Porque el Partido Socialista está en una discusión que no tiene solución respecto a quién es el candidato, y lo que todos los analistas dicen, no es solo mi opinión, es que suena a que están con mucha simpatía por Guillé. Yo pienso que algunos que compraron acciones de Guillé están medio desesperados, es mi hipótesis, pero no parece un partido que esté inclinado a apoyarlo. Más bien un partido que más bien tiende a tener alguna distancia con usted. Un segundito, en el carnet del Partido Socialista está la foto de Salvador Allende, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet, en el de militancia. ¿De Lagos, sí? No sé cómo está de lado, pero están las tres presidentes socialistas. Entonces, muy curioso lo que dice Carlos. La pregunta es porque yo entiendo el punto que dice usted, que hay dos izquierdas, pero ¿por qué entonces el Partido Socialista no dice, bueno, ya, Ricardo Lagos es nuestro candidato y están en esta... Bueno, y usted, presidente, sabe que hay también simpatía por Guillé. Usted da la respuesta. Yo creo que algunas personas piensan, ¿verdad?, que si este señor marca más, entonces, etcétera, etcétera. Los partidos son así. El Partido Socialista el año 51 se encandiló con el fenómeno Ibáñez. Pero ahí Allende fue el que... ¿Y qué hizo Allende? No, Allende fue el que... Allende dijo, yo me retiro.
y Allende fue la primera vez candidato presidencial del 52 con apoyo de un pequeño partido socialista y el Partido Comunista. Y después, claro, se juntaron. Pero en el intertanto, el Partido Socialista, con Altamirano, con Clodomiro Almeida, con Raúl Ampuero, con Salomón Corbalán, bueno, se entusiasmaron con Ibáñez y entraron con el ibañismo y toda la historia. Bueno, son cosas que ocurren. ¿Usted piensa que el PS está entusiasmado con Guillé y que Guillé es como Ibáñez? Yo no sé, no creo que Guillé sea Ibáñez, pero lo que estoy diciendo sería un demérito de mi punto de vista para Alejandro, ¿verdad? No. Lo que estoy diciendo simplemente es, bueno, hay personas que creen que los partidos deben seguir más bien al que le va mejor. Y yo creo que la política es para conducir, para explicar, esto es lo que yo quiero hacer. En esto creo. Y porque creo en esto me la juego. Es que muy poca gente lo apoya. Pues tengo que hacer mejor mi pega para que más gente me entienda y me apoye. Eso es. Y por eso estoy en esto. Oiga, yo sé los números, los conozco, pero creo en lo que estoy haciendo. ¿Pero qué opina de la crítica, creo, por ejemplo, creo que lo puedo hacer. de la crítica de Fernando Atria, que es candidato del Partido Socialista y que en el fondo plantea que él habla de los 20 años de la Concertación como neoliberalismo con rostro humano y en el fondo como una traición a la tradición del Partido Socialista? Y ese discurso hoy día se empieza a instalar de una manera autoflagelante. Se vio en el funeral de Elwin también críticas muy severas desde la izquierda. ¿Qué opina hoy día, en el fondo, en qué posición queda hoy día la socialdemocracia, que además ha perdido mucho terreno en España, en Inglaterra? La tercera vía, en el fondo, ¿sigue viva? ¿Eso es el socialismo del siglo XXI? Yo creo que la tercera vía correspondió a una cierta época. Hoy, los amigos europeos miran más a América Latina la respuesta que podemos dar desde acá. Y yo me considero parte de aquellos que tenemos que ayudar a dar esa respuesta. Y tan importante o más que una candidatura presidencial es el testimonio que podemos dar desde aquí de cómo entendemos un socialismo moderno de acuerdo a estas nuevas redes sociales. ¿Sabe usted cuál es el problema que tenemos hoy día? Que en las redes sociales usted sabe que la AFP, después de mucho pensar, compran un bono de Ripley y por ese bono obtienen UF más 5%. Y esa persona después se pone el sombrero de consumidor y se va a la tienda esta, se compra un par de zapatos a crédito y le cobran UF más 30. Entonces esa persona dice, parece que esto de la AFP no es muy bueno porque cuando yo pongo mi plata en la AFP me pagan UF más 5. Y son gente muy inteligentes, saben cómo hacerlo. Y cuando yo ya con parte de mi plata me dan un crédito a mí, me cobran UF más 30. Esa es la diferencia de cómo usted aborda eso hoy y cómo le da una explicación a eso. Claro, entonces, el tema del Internet de las cosas, el tema de la tecnología en 3D, está planteando una forma distinta el obrero de la manufactura. ¿Se ha dado cuenta ahora que están en la posibilidad de aplicar, están hablando impuestos a los robots? Sí. Como una forma de decir, ¿cómo me defiendo, no? Claro. Bueno, el que pierde su trabajo recibe entonces claro, un sueldo menor. es otro el desafío. Porque me quedé con una duda, ¿cómo le dice su amigo a la otra izquierda? ¿Cómo le dice? Ustedes, un amigo suyo les decía de tal forma, los ¿Utopía regresiva? Utopías regresivas. ¿Se refiere a Jackson y a Boric? No. Utopías regresivas son aquellos que están pensando, ¿verdad?, en estas cosas. ¿En el Frente Amplio hay utópicos regresivos? Yo no quiero descalificar a nadie. Pero vamos a la idea. La utopía regresiva, en el fondo, es esta imagen de por ejemplo, programas de sustitución de importaciones, Estado empresarial, en el fondo retomar, porque lo que se dice aquí es que la Concertación traicionó el proyecto histórico del socialismo y de la izquierda y se vuelve a la idea de un Estado central dirigista. Esa es la... No, perdóneme. El mío fue un Estado que dirigió, porque afortunadamente había un ENAP y cuando yo dije, después que me cortan el gas los argentinos, en 15 días le dije a ENAP, usted va a traer gas a Chile. Y hoy tenemos el gas que se hizo ahí, ¿verdad? Gracias a que existía ENAP, por supuesto, ¿verdad? Y yo establecí la necesidad de tener un royalty respecto a los recursos naturales, porque no es viable que los recursos naturales se entreguen gratuitamente en circunstancias que usted les está dando una materia prima para que se enriquezcan
y tienen que dejar algo para que cuando se acabe ese recurso natural haya conocimiento, tecnología y nuestros nietos, que ya no van a tener ese recurso natural, pueden seguir disfrutando del conocimiento que con ese royalty se No, hace. pero ese es un dirigismo, Entonces, es un usted ve dirigismo que pragmático. allí hay un Estado que sabe a dónde conduce. Está bien, pero es distinto, o sea, cuando Distinto se que habla, lo cuando se habla de produce. utopía regresiva, en general lo que se plantea es que cualquier ampliación del rol del Estado es buena per se, de hecho, o se moraliza No, el rol del yo no Estado. estoy diciendo que sea buena per se. Muchas de las cosas se pueden hacer con los privados. Bueno, Pero eso- cuando el Estado dice agua potable rural, ¿eso lo dice el Estado? No, lo dicen los ciudadanos que quieren agua potable también en el campo. Y eso cuesta 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos por familia. Y cuando usted dice, sí, vamos a hacer un programa de agua potable rural, es una decisión del Estado, de los ciudadanos. No de los consumidores, porque los campesinos no tienen para pagar esa Entonces, cantidad. ¿qué son los utópicos Utópicos regresivos? ¿Qué es lo que ¿Qué echan son de entonces? menos? ¿Cómo los define? El creer que el dirigismo lo va a resolver todo. Acá no. Acá usted termina el programa de agua potable y lo administra ¿quién? Los propios que le están pidiendo el programa de agua potable. Hay distintas modalidades. No es el Estado omnipotente. No, en absoluto. Porque mire usted, si por algo se disolvió la Unión Soviética. Presidente, usted hablaba recién del Partido Socialista y decía, bueno, los partidos son así, qué sé yo, pero la nueva mayoría se ve desordenada si es que uno la compara con lo que pasó con el presidente Piñera esta semana, ya la Chile Vamos está armadito con su primaria, tiene algunas cosas ahí con Osandón, pero básicamente ordenado, ¿verdad?, en comparación con la nueva mayoría. Quisiera saber qué opinión tiene de lo que está sucediendo. Escuchaba el otro día al diputado Andrade ser muy crítico con el Partido Socialista por las indefiniciones, por lo lento y por cómo a su juicio esto iba a significar que la nueva mayoría perdiera la elección. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido esta semana, por lo que tú dices, es una campanada de alerta. Y más vale entonces que los partidos se pongan a la altura de lo que ocurre. Sería absurdo el que habiéndonos sido capaces de ponernos de acuerdo en las más distintas circunstancias. Con Elwin nos pusimos de acuerdo un grupo de dirigentes políticos y dijimos Elwin será nuestro candidato. Y el candidato Silva Sima y otros que estaban depusieron. Con Frey, bueno, se hizo una primaria un poco peculiar, ¿no? Pero me parecía a mí que era la única forma de poder decirle a los amigos demócratas cristianos, nosotros también queremos concursar, porque si no siempre vamos a ser el partido minoritario, no tenemos derecho. Después, al siguiente, con Andrés Saldívar, pasó lo que pasó, ¿verdad? Hubo una primaria y tuvo el resultado que tuvo. Después se planteó la posibilidad de una primaria cuando no habían primarias legales como hoy, entre Michelle Bachelet y Soledad Alvear. Paréntesis, gracias a que fueron dos las mujeres, en Chile nunca se debatió. ¿Y tú crees que una mujer puede ser presidenta de Chile? Porque eran dos miembros de mi gabinete que estaban las mejor posicionadas. Pero en este minuto, Y en este minuto, ¿usted entonces, cree que la nueva mayoría está corcoveando con lo de la primaria entonces? No. Lo que yo creo que la nueva mayoría todavía está buscando, bueno, un partido está buscando quien lo represente, ¿no? Los otros más o menos han resuelto. Pero después vino entonces el tema, pintoresco lo encontré yo, de si los partidos se pueden o no se pueden refichar. Y por alguna razón para mí un poco desconocida. El único partido que estaba en tela de juicio era el PPD, que era el que me había proclamado a mí. Entonces, a partir de ese momento, lo que yo dijera, inteligente o tonto, volvía simplemente a una sola respuesta. ¿Se va a refichar su partido? ¿Cuál es su plan B? Entonces, complicaba hacer campaña así, pues, ¿no? Con esa mochila. Ahora eso está claro que el PPD está cerca de hacerlo, ¿verdad? Y se va a refichar. Y es buena hora, me alegro mucho de eso. Pero sí creo que lo que hoy día está de por medio es cómo usted tiene un programa que interpreta las demandas profundas de este país que ha cambiado tanto. Es otro Chile. Oiga, estos 6 meses recorrido todas las regiones, me falta una. Y lo que he escuchado, no es que no lo supiera, Pero otra cosa es vivirlo y verlo en terreno. Igual usted, bueno, vamos a ver cuáles son los números finalmente del PPD, ¿eh? Pero lo que pasa es que como la exigencia no es tan sencilla porque se puede, digamos, cumplir este requisito de 3 regiones contiguas o las 8 separadas. Eso no sirve para un candidato presidencial. Ese es mi punto. Tiene que estar inscrito
en todas las regiones de Chile. Y yo pienso que el PPD va a estar inscrito en todas las regiones de Chile, por lo que yo he visto. Ya. Una Pero ese pregunta. tema Tendremos que ver PPD. ese día, claro. Daniel Mansuy, en su libro Nos fuimos quedando en silencio, dice que el desorden dentro de la exconcertación, hoy día nueva mayoría, parte por agacharle el moño al movimiento estudiantil, por asumir las tesis del movimiento estudiantil en el momento más álgido del 2011, y de ahí viene una desorientación, porque en el fondo se veía como todo lo que habían hecho como una especie de traición o como algo malo. Y eso fue generando, digamos, un enredo que hoy día se transmite también en un discurso que se vuelve ambiguo. ¿Usted comparte esa idea? Sí y no. O sea, cada generación tiene su propia épica. Y los jóvenes del 2011, o los del 2006, los pingüinos, son los jóvenes hijos de la democracia. Ellos protestan y reclaman y qué sé yo, porque para ellos la democracia está dada. Nacieron después del plebiscito. Entonces, yo nací el 38, cuando se eligió a Pedro Aguirre Cerda. Y cuando yo tenía la edad de ellos y me hablaban de Pedro Aguirre, para mí era un señor que estaba en los libros de historia, hace mucho tiempo. Entonces tienen toda la razón para verlo a uno tal como yo veía a Pedro Aguirre. Ahora, una vez yo di esta explicación, y me dijeron, usted está diciendo que ellos no saben historia. No, por favor, no estoy diciendo eso. Pero bueno. Sí. Pero sí creo que ellos tienen razón de partir de ahí para adelante. ¿Qué sentido tiene explicarle, verdad? Que mucha gente pensó que yo podía ser candidato presidencial en el año 90. Pero a mí no ocupó duda que yo no podía ser. Porque si era candidato, capaz que hubiera un golpe de Estado y volvieran los militares. Me podrán decir a mí, alguien que me esté viendo, este caballero no es valiente, ¿no? No, simplemente trataba de ser prudente y no poner el interés mío de ser presidente frente a lo que era un interés superior del país de terminar la transición como la estábamos haciendo. Presidente, me quiero agarrar del tema de la transición, porque cuando se han dado una serie de explicaciones de por qué en la encuesta usted no está encabezando y todo lo demás, y una de las explicaciones que a mí me pareció más extraña la dio su propio comando. Su vocera, Gloria Lafuente, dijo que la razón por la cual usted no estaba arriba en la encuesta era porque a usted se le achacaban las culpas de la transición. Pregunta obvia, ¿usted considera la transición un proceso culposo? ¿Usted se siente culpable de la transición? ¿Le parece esa respuesta? No. O sea, a ver, lo que Gloria está diciendo, no la quiero interpretar a Gloria. Pero es vocera de su comando. Claro, sí. Pero cuando ella habla, lo que se consideran las culpas de la transición, ¿no?, es la explicación que le acabo de decir delante respecto de las AFP, ¿verdad? En que tenía que hacerse ciertas cosas. Usted me dice la Comisión Engel. Bueno, la Comisión Engel prohibió y no hubo ninguna duda que las empresas no pueden dar plata a la política, ¿verdad? ¿Y el 2003 qué se dijo? ¿Qué se me dijo a mí, presidente de Chile? Cuando se mandó una ley por la cual se iba a financiar las elecciones, no a los partidos, pero sí a los candidatos, el 2003. ¿Y qué me dijo la derecha? Conforme, pero con una condición. Las empresas pueden dar plata. No, le dije yo, ¿cómo van a dar plata a las empresas? Las empresas no son personas naturales. La política corresponde solo a personas de carne y hueso. Las personas de carne y hueso pensamos políticamente. Una empresa no puede pensar políticamente. El dueño sí, claro, pero la empresa no. Bueno, pero Entonces la pregunta era, ¿o hay plata pública para los candidatos y también dan plata a las empresas? Y eso fue lo que se acordó, que dieran plata a las empresas y no se sabía a quién daban porque había un sistema que garantizaba la privacidad de la información. 13 años después, nadie discutió eso hoy día, ¿verdad? Lo que fue imposible el 2003, hoy día se aprobó, pero sin debate. ¿Y esas las son las culpas de la empresas no pueden dar transición? plata. Son esas cosas, por ejemplo, el tema del financiamiento de la política, ¿es lo que su vocera decía que eran las culpas de la transición? Bueno, es que no son las culpas de la transición, porque como no había antes ningún financiamiento, ese modesto financiamiento no era culposo, era un avance. Era la medida de lo posible. Oye, pero es que tomando lo que dice Carlos, otra de las teorías respecto a que no marque lo que muchos pensaban en las encuestas, que esté en 5, qué sé yo, en 3, depende de la encuesta, es que se disfraza
el presidente Lagos de lo que no es, ahora que es candidato. Y yo lo he escuchado en varias entrevistas y ahora también decir es que yo quise hacer un montón de cosas como presidente y no pude porque tenía una derecha que me bloqueaba todo. No, Entonces, había un veto a la derecha. ok, pero tengo sí dos es obvio. preguntas. ¿El presidente Lagos de entonces no fue el presidente que realmente quería ser? ¿O ahora O sea, usted dice es que todo lo que yo quería hacer no pude y al final reniega de lo que hizo? No, ¿cómo se le ocurre? Era lo que se podía hacer en ese momento. Oye, gobernar es algo muy importante. Yo quería sacar el auge. Y cuando la derecha me dice un solo fondo, público y privado, para el auge, para financiarlo, me dice por ningún motivo. Entonces, mi opción es, ¿saco o no saco el auge? Saco el auge. Y llega el ministro de Hacienda y me dice, tengo un déficit de tanto. Bueno, vea cómo lo arregla, pero no me va a decir. Es lo mismo que cuando me digo yo el seguro de desempleo. Siempre. ¿Tengo o no tengo seguro de desempleo? Prefiero tener el seguro de desempleo o no tener el seguro de desempleo. Prefiero tener el auge o no tener el auge como a mí me gusta. Es que eso es como usted gobierna, porque yo no podía tener, porque había senadores designados y nunca tuve mayoría. Pero solo Entonces fue no por eso. estoy renegando de lo que hice. Estoy orgulloso de lo que hice. Estoy orgulloso que hay seguro de desempleo. No estaba en mi pinta, no era como yo lo hubiera querido. El auge no era como yo lo hubiera querido. La reforma constitucional no era como yo la quería. Y alcancé a decir, claro, me parece absurdo de un Estado subsidiario, en la forma que está, como lo comentábamos. Pero es delante, súper ¿verdad? distinto al espíritu de los tiempos hoy, donde es como yo tengo una idea y voy a ir a Todos muerte cocinan. con esa idea Pero y es que blanco entonces, y negro. Es que blanco y negro no es la política. Ese es el punto, claro, porque hay una moralización, ¿cierto? del Blanco y debate negro, público. yo estoy en la verdad y tú estás en el error. Bueno, está bien, pero cuando tú eres minoría vas a tener que aceptar, ¿verdad? Y no, uno construye un país sobre lo que el antecesor le dejó, para bien y para mal. De ahí comienzas a construir. No es cierto que la historia comienza cuando te eligen presidente de un país. No, la historia viene de antes. Yo hice un plan importante en los consultorios y aumenté el presupuesto de salud de un 12 a un 30% en salud primaria. ¿Y por qué lo pude hacer? Porque Elwin y Frey hicieron una gran inversión en los consultorios. Y ahora entonces, claro, tenemos otros desafíos en salud. Pero esos desafíos en salud tienen que ver con otras tareas. Dime tú cuando yo digo que era un auge para la tercera edad, para los adultos mayores. Y eso consiste entonces que con cargo al Estado, el Estado le da los medicamentos a los adultos mayores porque es una creciente parte de su ingreso el que tienen que gastar en remedio. Y eso estamos en condiciones de financiarlo, ¿verdad? Y por lo tanto, desde el punto de vista de un adulto mayor, eso es muy importante. Y tenemos todo un conjunto de temas sobre eso. Ahora, también digo que respecto al resto de los temas en salud, digo, quiero que haya una ficha única, clínica, de cada chileno y chilena, única, sea FONASA, sea ISAPRE, lo que sea, en que usted vaya así, ponga así con el dedo, y si está donde quiera que esté, van a saber todo su historial clínico y lo pueden atender, independiente de lo que sea. Y de paso, eso quiere decir que el sector público le cobrará a las ISAPRE, porque cuando usted tiene un problema de urgencia y está en un lugar donde no hay ISAPRE, va Hay un punto que- al hospital. al hospital. Quería volver sobre un punto, que es la importancia de la política, de qué es la política. Hace tiempo su señora Luisa Durán dijo que ahora cualquiera creía que podía ser presidente o candidato. Y eso se interpretó como una señal elitista, digamos. Pero a lo que si uno leía la entrevista, parecía que a lo que se refería, a lo que está dando a reivindicar, era la dignidad de la política propia, de las personas que se dedican a la política, que no son ni periodistas ni académicos, sino que hacen lo que es propio de los políticos, que es algo que hoy día, respecto a lo cual hay bastante incomprensión hoy día. Por eso preguntaba si el discurso está moralizado, porque efectivamente cuando uno revisa las propuestas es blanco o negro, y por eso me refería al debate con Boric y Jackson, que le decían, usted estuvo con los empresarios, así que nada, ni sal ni agua, usted no es de izquierda, usted es neoliberal, ¿no? ¿Qué opina de ese...? Y ellos al mismo tiempo dicen que su fin es recuperar la política. Pero lo que están haciendo y ese tipo de discurso, ¿usted lo considera política? Esa es la... Ellos creen que eso es política y me parece bien que ellos lo crean así. Yo discrepo de aquello y discrepo de ese enfoque. Y por eso estoy en lo que estoy. Porque reivindico
que la política es un proceso. La política es un avanzar pausado y sistemático. Es diálogo. La política no es vencer, es convencer, que es distinto. Usted puede tener la mayoría. Hay una gran diferencia. Yo me sentaba a conversar con usted. Usted está en la derecha y tiene mayoría en el Parlamento. Entonces, dígame, señor presidente, ¿qué quiere hacer usted? Y yo veré si sí o si no. Pero yo sabía que o me entendía con usted o usted me decía que no. Cambió. Ahora tenemos mayoría en el Parlamento. Yo no necesito decirle, le voy a pasar la máquina por encima, no. Mire, yo quiero hacer todas estas cosas, pero me gustaría convencerlo a usted. Eso no parece haber pasado en este Bueno, gobierno, ¿verdad? Claro, entonces, mi argumento era, es mejor convencer que vencer. ¿Por qué? Porque yo trato de convencerlo. No lo he convencido. Bueno, esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo logrará convencer, presidente Lagos, si llega la moneda nuevamente a la izquierda y a la otra izquierda, convencer de, por ejemplo, en temas de salud, poder concesionar hospitales, que parece que en este gobierno fue un tema tabú absolutamente? Mire, ahí el tema de la concesión de hospitales, yo se lo pongo en... no tiene ninguna importancia respecto a la infraestructura. Lo que sí discrepo... ¿De quién? Es que, de lo que se ha hecho ahora, es que los médicos fueran los encargados de construir los hospitales. Para eso está el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, que sabe cómo se hace. Se hace cómo se licita esto y lo... Ahora, si lo que ellos querían decir es, queremos usar recursos públicos para construir hospitales y no recursos privados, está bien, ya, eso es su concepción, hágalo. Pero hágalo con los que saben, Ministerio de Obras Públicas, es lo que han hecho ahora, ¿no? Y la nueva mayoría ha tenido complejos en concesionar hospitales. Bueno, y se ha retrasado. Más que complejos, en dos ámbitos, en hospitales y en cárceles, hay un tema que hay dos patrones que son distintos, que uno es el médico y cómo quiere su hospital, la operación y la construcción, la parte de la cárcel, ¿verdad? Y por lo tanto hay un tema debatible. Pero cuando si usted se ha fijado bien, cuando hablo yo que voy a hacer el financiamiento de lo que vamos a hacer en materia de infraestructura, que es un ejercicio central para poder volver a que Chile vuelva a crecer. Vuelva a crecer a los niveles que estábamos acostumbrados, 4 y 5%. Para eso, entonces, el Fondo de Infraestructura es fundamental. Y el fondo lo constituyo con las carreteras concesionadas y con los aeropuertos concesionados. Y con ese fondo tengo 25.000 millones de dólares libres de polvo y paja. Se pone a trabajar esos 25.000 millones y usted puede entonces tener una independencia financiera para pensar en largo plazo y puede tener los metros, los tranvías, todo lo que está en este librito. Está aquí uno por uno. Y debidamente financiado. Y eso yo creo que es lo importante. Explicar el por qué vamos a poner de nuevo a Chile por una ruta de crecimiento, porque el crecimiento quiere decir más empleo, y más empleo quiere decir mejores salarios, y mejores salarios quiere decir que estamos avanzando. Y un programa de televisión con cortes comerciales tiene salud para estar toda una temporada. Pausa y si no hay volvemos. corte comercial, nos cortan el programa. Pausa y volvemos porque es mejor hablar. Estamos de regreso en Mejor Hablar. Recuerden acompañarnos usando el hashtag Mejor Hablar. Estamos conversando con el presidente y candidato Ricardo Lagos. Carlos Correa, tú tenías la palabra pedida. Sí, presidente, usted dijo en una entrevista, un poquito antes que fuera candidato, voy a citar textual, porque la frase es: esta es la peor crisis política e institucional que ha tenido Chile. Y desarrolla la entrevista y da una serie de explicaciones y todo lo demás. Si estamos en una crisis política e institucional de este nivel, ¿usted piensa que ese programa, que es ambicioso y todo lo que ha contado usted, que efectivamente tiene esta cosa realpolitik con la cual su gobierno anterior funcionó, ¿usted lo cree posible en este ambiente de crisis poder llegar a acuerdos sobre, por ejemplo, la construcción de los hospitales, que lo construya el MOP y no los médicos, sobre el Fondo de Infraestructura, sobre las AFP, lo que usted acaba de decir? Porque si estamos en este nivel de crisis, primero, ningún actor político va a tener la legitimidad como para poder llegar a acuerdos de ese tipo, y segundo, la calle se va a tomar la agenda, lo que decía Pablo hace un tiempo, en unas preguntas más atrás, respecto a lo que decía Mansuy, de que el movimiento estudiantil se tomó la agenda. Si estamos en este nivel de crisis, la sensación que me da a mí es que efectivamente más bien un programa de ese tipo, que es muy ambicioso y es muy bueno, yo me lo estuve leyendo, no va a ser posible. O sea, lo que yo pienso,
una cosa es este programa que refleja, ¿verdad?, una cierta manera de pensar. Y yo no puedo pretender que en torno a esto haya un consenso. Lo que sí creo que es posible, que cuando digo en el punto 1, porque son 4 grandes capítulos, ¿verdad?, la crisis como oportunidad, o sea, cómo podemos enfrentar esta crisis y cómo la entendemos una oportunidad para salir adelante. Cómo recuperamos crecimiento, cómo recuperamos un país con seguridad, entendiendo seguridad porque la gente tiene miedo de enfermar y cuál es el tema de la salud. Seguridad, seguridad ciudadana, quiero caminar tranquilo, que no me asalten por la calle. Seguridad de que no va a venir un terremoto, un incendio, un aluvión, un tsunami y pierdo todo. Bueno, esta seguridad. Y el cuarto, cómo tengo un país en donde los niveles de igualdad, que son muy grandes en muchos ámbitos, puedan terminar. Sobre esos temas, salvo el primero, yo creo que el primero obligaría a un entendimiento muy amplio de todo el arco político. Pero si hay una crisis de este tipo, y si hay una crisis de legitimidad tan grande, ¿qué actor va a estar dispuesto a sumarse a una cosa que va a sonar? La cocina, volvió Lagos con la cocina, volvió la concertación, volvió la política de los acuerdos, todas estas cosas. Los incentivos son centrífugos. Los incentivos son centrífugos, los incentivos son a lo que decía Pablo hace un rato, la política sobre la base de lo... Tú tenías una frase muy buena, sobre la base como de los valores por encima de la base del entendimiento. Entonces, ¿cómo es posible construir un acuerdo en ese...? Yo creo que son 2 cosas distintas. Uno es un acuerdo amplio. Claro, es complejo por la persona que tenemos al frente. El tema dinero y política es un tema central en el Chile de hoy. Y el muro que hay que establecer entre dinero y política tiene que ser un muro infranqueable. Y el tema negocios y política, igual. Y por lo tanto, ahí tenemos un tema, pero en el cual debiéramos tener una claridad absoluta. Absoluta. ¿Usted me empuja mucho? Sí, señor. Si tiene un capital superior a esto, liquida el capital y se compran bonos en Estados Unidos, bonos del gobierno americano. En Chile, bonos del Banco Central. Así de simple. O sea, ¿cómo hace usted para evitar los conflictos de interés? Ahora, ¿estamos en condiciones de poder decir esto de una manera clara ante el país? ¿Y si se hace? Y si se hace, la ciudadanía por lo menos entenderá que estos señores se pusieron de acuerdo para tener reglas claras del punto de vista de cómo revertir y ganar confianza. Porque si de esto alguien hace una bandera para que estas brillantes ideas sean mías y no suyas, eso no tiene destino. Yo puedo defender esto, el grueso de lo que hay aquí, como ideas mías. Y estoy totalmente de acuerdo que usted va a estar en desacuerdo. Y para eso es una elección, ¿verdad? Entonces el que gana dice, yo puedo implementar estas ideas. Sebastián Piñera, el presidente Pero Piñera, lo otro es algo más amplio. El presidente Piñera decía en una entrevista al diario Hoy que aunque él hace el extremo de la parodia, Tira plata en la Tira plaza. la plata. Igual lo critican. regala toda su plata ahí en la plaza, yo creo- igual me van a criticar. Dice, ¿hay algo de eso usted cree que, como va punteando las encuestas, como parece ser... No tiene nada que ver con que puntee ¿Usted las cree que no encuestas. tiene nada que en ver? absoluto, porque la vez anterior no punteaba las encuestas. Pues si la vez anterior él compitió con Lavín, ¿verdad? Sí. La primera vez que claro. compitió. Y después entonces compitió con Eduardo Frei, ¿verdad? Y bueno, y fue elegido presidente. Pero lo que hizo fue, bueno, discutible. Porque como dije la otra vez, tenía acciones todavía cuando era presidente y hubo que salir a que alguien se las comprara. Pero él sostiene en la entrevista de hoy que cumplió con la ley. Es más, que dice que cumplió más allá de lo que había en la ley. Sí, y todo eso se lo acepto, pero él sabe de qué estamos hablando. Y la ley actual está hecha para gente común y corriente y no para no para aquel que está entre las 5 fortunas más importantes de Chile. Y aquí yo tengo un respeto por Sebastián, tengo una relación de amistad con él, con su señora, por cierto. Lo menos que quisiera sería tener un debate sobre este tema con él. Me gustaría que en vez de decir que si reparte la plata en la plaza pública, dijera algo mucho más simple. Voy a vender mis activos y durante los 4 años de mi gobierno van a estar en bono del Estado de Chile, punto. Y no ha hablado nada todavía respecto de... No me parece elegante. Es legal, por supuesto, que parte de esta
dineros que él tiene de esta fortuna estén en paraísos fiscales. ¿Se fijó la pelotera que se armó en Argentina cuando se descubrió que Macri aparecía en Panamá? Entonces, por el bien de Chile, yo creo que acá hay un tema en que el presidente Piñera debiera considerar también cómo nos van a ver de fuera, cómo nos verían de fuera si él hiciera un gesto de esta envergadura. ¿Pero usted cree que el presidente Piñera hizo algún aprovechamiento? No, ninguno, no, por favor, no me ponga, por favor, no tengo ninguna razón. Entonces. Un tema formal. La mujer del César, ¿ah? Sabemos. Ser que parecer. No solamente tiene que ser honrada, tiene que parecer. O sea, el tema de los fideicomisos es archiconocido. Las exigencias que hay en otros países, ¿para qué le voy a decir cómo son? Entonces me gustaría que Chile estuviera a la cabeza. Y si no hay ley, pues qué gesto mejor para el candidato Piñera que estar a una altura tal que en el mundo se vea esto como un ejemplo. Le quiero preguntar por algunas de las propuestas del presidente Piñera que las esbozó en el acto que tuvo en la Quinta Normal y también en entrevistas que ha dado en los últimos días, en algunas actividades universitarias, porque me quedo pensando en lo que usted dice, que uno construye como presidente sobre lo que el antecesor le dejó, ¿verdad? Y hay algunas propuestas del presidente Piñera que van definitivamente en contra de lo que ha ido instalando el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces quería preguntarle, por ejemplo, esto que el presidente Piñera como candidato propone que las familias puedan volver a pagar al menos parte del colegio de sus hijos y que también puedan escoger dónde estudiar. Un tema que es muy sensible para la clase media en medio de toda la instalación de la ley de inclusión, ¿verdad?, que todavía está ahí avanzando a poquitito. En esa materia en particular, ¿cuál es su posición? Y está equivocado. Está equivocado. Él dijo dos cosas. Primero dijo, ¿verdad?, hay que volver al principio de la libertad de enseñanza. Yo me sorprendí, porque la libertad de enseñanza está consagrada en la Constitución. Nadie la ha puesto en cuestión. Y todo aquel que quiera establecer un establecimiento educacional, pues lo pone. No puede con la nueva ley necesariamente en cualquier lugar. Voy a llegar a eso, Consuelo. Lo que ocurre es que se estableció en el gobierno del presidente Elwin el copago. Esto es, que establecimientos que tienen subvención educacional, se permite que los padres complementen eso, se reduce un poquito el aporte del Estado y se tiene en total una cantidad mayor. En su momento yo me opuse, ya no era ministro de Educación, porque dije, esto es simplemente introducir escalones en la educación chilena de acuerdo al nivel socioeconómico de los padres. Antes había solo dos, establecimientos públicos o privados, con subvención, gratuitos, y establecimientos privados pagados por los padres, punto. Al establecer el copago, entonces tuvo establecimientos de gratuitos, y luego los de aquí, los de aquí, los de aquí, los de aquí, los de aquí. Cuando se dijo esto la primera vez, muy sorprendente, alguien dijo, cuando lo escuchó, le dijo a su mujer, ahora podemos enviar a nuestro hijo al John Kennedy School, el colegio copago. Ah, entonces cuando escucharon al ministro Eizaguirre decir ahora se acaba el copago porque el copago lo asume el Estado, a ese señor ahora tenía libertad para elegir. Antes no la tenía porque no tenía pata para poner. Bueno, el ministro Eizaguirre lo que dijo también es que la gente que había mandado a su hijo a esos colegios eran ridículos y arribistas. Además, quiero hablar del fondo del tema. Pero esto también es del fondo. Y en el fondo del tema, presidente, ¿no es valioso que la familia quiera poner, no tiene derecho también a aportar de su propio esfuerzo para que... La ley lo permite. ¿Cómo lo haría usted? La ley, como está ahora la ley lo permite. La ley permite que los padres pongan recursos para determinadas tareas que se pueden hacer para mejorar el colegio. Y en consecuencia, nada lo impide. De lo que se trata es que sea voluntario y no que para estar en ese colegio
hay que poner esa plata. Y respecto de poder escoger el colegio, Me parece porque la ley de inclusión hoy día... Lo que ocurre es que la ley de inclusión hoy día, lo que pasa es lo siguiente. Sí, yo sé. Hoy día, cuando usted no tiene recursos, no puede poner al hijo donde usted quisiera ponerlo. Entonces, ¿dónde hay más libertad para elegir? Ahora, con el actual sistema. Ahora hay 300.000 niños que no están sus padres con necesidad de pagar. Y por lo tanto, ahora a esos establecimientos también pueden postular los niños que antes no podían. Generalmente lo que pasó, por ejemplo, Porque capacidad de pago. Sí, lo que pasó en Corea del Sur cuando se instaló esta misma política fue que la diferenciación pasó al post-colegio, que de hecho hoy día ya se instaló. Todos los que eran preuniversitarios ahora extendieron su intervención hasta la básica. Entonces, el punto aquí es razonable tratar de evitar que el padre busque o que los padres busquen diferenciar a los hijos aportando un poco más a su educación. Yo creo que el tema no es ese, porque cuando usted establece eso, está estableciendo entonces que la educación va a ser distinta según el nivel socioeconómico de los padres. Pero después se traduce igual hoy día con este entonces le voy a explicar. Uno de los últimos actos como presidente, en octubre del 2005, mandar una ley que establecía una subvención educacional especial. ¿Para qué? Para los colegios de menores recursos socioeconómicos. Y esta subvención entonces tenía por objeto compensar a estos establecimientos donde iba la gente más modesta. Esta ley se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet y hoy yo creo que es uno de los elementos importantes que se tiene precisamente para igualar la cancha. Por la vía de hacer más competitivos los públicos sin selección. Ese es que otro camino, que este otro. O sea, todos, ¿sabes? Porque también los particulares pueden aspirar a esa subvención, dependiendo de dónde están. Lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. Igualdad de oportunidades en educación significa discriminar. Tengo que dar más recursos donde hay más pobreza. Muy fácil. Mis nietos van a la casa a jugar y se iban antes, ¿no? La gratuidad universal no discrimina mucho. Jugar con el internet. Presidente Lagos, ¿Cuántos nietos en Chile cuando van a la casa de sus abuelos van a jugar con internet? La gratuidad universal no discrimina, es universal. O teóricamente es universal para todos, para los que pueden y para los que no pueden pagar. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, vamos a educación superior, ¿quieres tú? Sí. Aparentemente. Pero quiero una cosa, aprovechando el punto de educación básica y media. Porque usted tocó un tema importante que es la subvención escolar preferencial, la SEP. La SEP, que efectivamente fue una de las cosas que se hizo en su gobierno. Y el tema de la educación pública, por lo que yo leí, usted más o menos plantea el mismo modelo de mantener la SEP, del tema del CIMSE, no eliminarlo, que es una cosa que ha sido súper resistida por los académicos, los estudiosos, hay un montón de estudios. No, pero plantea como achicar el CIMSE e incorporar otros factores pero lo mantiene, de creatividad. Sacar el CIMSE es vender el sofá donoto. Sí, pero lo que quiero ir es a lo siguiente. En el tema de educación pública, porque efectivamente la ley de inclusión tocó la educación particular subvencionada. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, creo que en las grandes cosas de este gobierno y que va a ser reconocida en mucho tiempo más. Pero en el tema de la educación pública, la sensación que queda es que más bien queda atrás. Que si uno revisa los CIMSE, los liceos municipales más bien quedan atrás y está la discusión que básicamente el CIMSE si es un instrumento de medición o no, porque el CIMSE lo que mide finalmente es el hogar, o sea, el hogar capital cultural. O sea, hay un montón de estudios al respecto que dicen que los niños tienen CIMSE no porque el colegio sea bueno o malo, sino porque vienen de un buen hogar. E incluso hay algunos expertos que dicen que los colegios municipales son más eficientes, porque mejoran más el CIMSE respecto a lo que trae el niño del hogar. Y esa es toda la discusión que se ha producido de ese modelo de educación pública que básicamente tiende a dejar atrás a los niños que vienen de hogares más modestos. ¿Cuál es exactamente el cambio, cómo usted lo ve, cuál es el cambio que va a hacer en el caso de la educación pública? Yo creo que en el caso de la educación pública, lo más importante es la revolución que se produce en la sala de clase y en la escuela. El proyecto educacional se define ahí. Y creo que el verdadero cambio está determinado también con lo que se ha avanzado con el Estatuto de la Profesión Docente, en donde también el Estatuto de la Profesión Docente no solamente implica un aumento sustancial en los salarios,
sino que la necesidad de mantenerse al día con las nuevas técnicas pedagógicas. Y por lo tanto yo creo que la forma de recuperar es a partir de este nuevo sistema en materia de educación pública. Y respecto de la pertenencia administrativa, me parece que tener 350 o 360 administradores educacionales, uno por comuna, es tal vez demasiado. No estoy de acuerdo en volver al Ministerio de Educación, pero sí creo que es una situación intermedia. Esto, digamos, cuando fui ministro de Educación hace ya tanto tiempo, me pareció en un momento decir, no se puede hacer a nivel de provincia, vale decir, juntar. Si usted es Municipalidad de Santiago, usted tiene recursos y alumnos muchos. Le da además para ese solo hecho para tener una corporación. Una corporación. Claro. Pero las municipalidades chicas podrían agruparse. Correcto. En las municipalidades chicas, el 75% de los ingresos es la subvención educacional. Si tienen un déficit de 10%, quiere decir que tienen un déficit de 7.5 respecto al resto del presupuesto. Imposible. En ese tiempo, la Municipalidad de Santiago lo que recibía por subvención era el 11% de todos los recursos municipales. Si tenía un déficit del 10%, un 1 y tanto por ciento no era nada. Lo digo porque son realidades tan distintas y por lo tanto hay que dar una solución y me parece que esta solución que se ha planteado va en la dirección correcta. ¿Podemos ir ahora a la educación gratuidad. superior? Gratuidad, porque usted dice que hay que discriminar y sin complejo a darle a los que más lo necesitan versus hay otros que... En la Eso educación, se llama focalizar. Digamos. focalizar. En la educación superior, esta política de la gratuidad universal es totalmente lo contrario de lo que usted defiende. Entonces me gustaría saber su posición. Lo que yo creo que es muy importante entender. Hoy usted tiene 240 o 150 mil muchachos gratis en educación superior. Y eso debiera ir aumentando a medida que van aumentando los años de escolaridad, ¿verdad? Ahora, ¿hasta cuándo puede llegar usted? Eso va a depender de los ingresos del Estado, ¿verdad? Si usted está en Escandinavia, van todos gratis. Claro, hay que ser escandinavo para eso, me van a decir, ¿verdad? Tiene que tener un nivel de presión tributaria de un 45-50% sobre el producto. En Chile, si llegamos a 22, 23 es mucho. Y por lo tanto, estamos a años luz de aquello. Y por lo tanto, lo que digo aquí, usted podrá llegar ahora está el 50, agréguele un decil, agréguele 2 deciles, y no creo que las correas del Estado den para más. Prefiere sincerarlo en ese sentido. Es sincerarlo. Esto es lo que se puede. Ahora, vamos por partes. Sí creo que respecto al tema tributario, le pongo una exigencia. Más que sin food, no. Yo quiero un sistema tributario como la OECD, como los países que nos gusta compararnos. Que la distribución de ingresos antes de impuestos y después de impuestos es muy distinta. ¿No es así? El famoso Gini, ¿verdad? Que es 0,48, termina en 0,32, 33 en la OECD. Y aquí, nada. No. Y en América Latina, nada. En consecuencia, yo digo, en materia tributaria, hagamos ese esfuerzo y ese esfuerzo me gustaría explicárselo también a los empresarios. ¿De qué sirvió entonces la reforma tributaria de este gobierno? Bueno, hay que ver exactamente qué es lo que ocurre y cuánto está dando y qué sé yo, ¿verdad? Pero creo que ese test no es un test para 4 años, digamos claro. Hasta que usted logra eso, le va a tomar 10 años, 12 años, en fin. Bueno, pero... Incluye una modernización del Estado, que es lo por que... Por supuesto, que viene la otra parte, ¿verdad? Sí. Ojo, cuando hablo del Estado potente, tan importante que sea potente como que sea eficiente. Y creo que hay mucha grasa que cortar. ¿Y por dónde cortaría grasa, presidente? ¿En el Estado? Bueno, hay muchas áreas que yo creo que apuntan en concreto, ¿cuáles mirar, piensa usted que podría cortarse? Creo que se han ido creando muchas instituciones que habría que revisar en qué medida esas instituciones están acordes con el Chile de hoy. Por ejemplo, ¿En qué medida usted tiene, verdad, piense usted, política, ¿qué cantidad de políticas le van a cambiar con las nuevas tecnologías? ¿Puede usted establecer, como lo digo aquí, que respecto a los enfermos crónicos, usted le provea los suficientes instrumentos para que ellos sean los que se hacen sus propios exámenes, hagan PIM y se los manden al consultorio respectivo?
y que solo cuando se produce un salto en los indicadores lo vengan a ver o lo citen al consultorio? O sea, ¿y eso le significa cuánto entonces? Porque digámoslo, lo más importante hoy día, desde el punto de vista de salud, no es lo que ocurre en el hospital. Lo más importante, que es la prevención, es lo que ocurre en la atención primaria. Y eso es donde yo creo que es lo fundamental. Y en donde el médico, junto con decirle tómese estas pildoritas, ese tómese estas pildoritas, va a la clínica y le llega las pildoritas a su casa por correo. O sea, hay formas modernas de actuar y eso significa entonces tener un otro Estado. Ahora, ¿cómo opera usted eso? Cuando le digo la ficha única me parece que es un salto copernicano, porque ese es el tipo de cosas que está de por medio. Y por lo tanto, claro, no cualquier crecimiento. Yo digo, yo quiero crecer, pero quiero un crecimiento que sea inclusivo, quiero un crecimiento que sea acorde con el medio ambiente, que disminuya la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, no es crecer como antes, es crecer siendo capaces también de diversificar y aumentar productividad. Presidente, es que nos queda súper poco, tenemos que ir al corte, pero es que a la vuelta del corte no podemos hablar nada. Por eso, Carlos, si quiere una cortita oportunidad, porque tenemos que ir a un corte cumplir con la misma, horario. pues cuando usted fue presidente, hay varios ministerios que usted juntó y los convirtió en... yo supongo, lo que usted acaba de decir, que a lo mejor algunos ministerios usted pensaría que no debieran ser ministerios. No, que yo sé que la pregunta es complicada. Lo quiero responder de esta manera. Yo creo que una persona no tiene más de 20 colaboradores como mucho. Y entre el 20 y el 25 los va a ver a lo mejor cuando juran y cuando se van. O lo que le quiero decir es, ¿con cuántos puede usted despachar cotidianamente? Claro. Y eso no es para ser presidente de los gabinetes, eso es en cualquiera, ¿verdad? Y eso creo que tiene una realidad. Entonces, a ratos yo entiendo. Yo planteo un tema, por ejemplo, el Ministerio de Adulto Mayor. Bueno, fíjese, esto es contradictorio con lo que le estoy diciendo, pero si usted sabe que de aquí al año 50 va a tener el año 50 muchos más adultos mayores que jóvenes por el envejecimiento, 1 de 3 chilenos va a ser adulto mayor y el problema de ese adulto mayor va a ser cómo se entretiene, porque no quiere, porque jubiló, dedicarse a morir. Ya, pero es que eso deberá ser dentro del Ministerio de Salud, quizá, o una cosa intersectorial. Claro, ¿cómo hace usted el proceso, verdad? Porque ese señor tiene que tener, fíjese hoy día, con adulto mayor, usted puede pedir un subsidio al Ministerio de Vivienda, si sus padres o parientes suyos usted lo demuestra, usted se hace cargo de ellos y le dice necesito una pieza con un baño. Y hay un subsidio de vivienda para eso. O sea, hay un conjunto de elementos respecto del adulto mayor que son fundamentales. Que están repartidos. Y están repartidos. Pero en fin. A la vuelta. Hagamos una pausa, sí. Volvemos de inmediato en Mejor Hablar. Espéranos. Del Mejor Hablar, porque quedan cantidad de cosas infancia, que conversar. Araucanía. Bueno, Alejandro Guillén se supone que va a tirar propuestas programáticas a principios de abril. Me imagino que espera poder tener debates en el contexto de las primarias, pues, ¿verdad? Sería útil, creo yo. ¿Sí? Sí. Lo invita, digamos. Bueno, él invitará, no sé, quién es uno para estar invitando, pero sí, claro, esto lo entregaré mañana al presidente del Senado, próximamente al presidente de la Cámara de Diputados y también, por cierto, a todos los miembros de la coalición que están en el Parlamento. ¿Es parte de los libros que vamos a regalar? Parte de los libros que aquí tiene usted, internet. Mire usted, aquí tiene el Piensa en Chile. Muy bien. Ya, pues aquí está. Piensa en Muchas Chile, gracias. propuesta de Ricardo Lagos, candidato. Le agradecemos a Planeta que nos trajo los libros esta Ahora, semana. esos otros son vendidos, ese no. Este es gratis, claro, sin IVA. Ya, Luis Felipe Silva, Vidas Armadas, 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia. María José Ferrada, Cramp. Ahí está también. Ahí. Dauno Totoro, la cofradía blindada, autonomía, negocios e insubordinación de las Fuerzas Armadas chilenas. Somos polvo de estrellas, cómo entender nuestro origen en el cosmos. José María Nasa Sancho. Joaquín Barañao, Historia Universal Freak, volumen 2, desde Napoleón hasta nuestros días. Carlos Correa está así. Ese es muy entretenido. Ya, desde Napoleón hasta nuestros días. Relato histórico a través de 763 Pablo, preséntalo. Historia Universal. Sí, es muy entretenido ese libro. Sí, son datos. Yo quería presentar la ciudad que viene, de Marcel Genaf,
va a estar en Chile la próxima semana. Y esa cámara ahí. Y Ahí, muéstralo ahí. ¿no? Ahí es. bueno, Marcel Ginás va a estar la próxima semana y queremos instalar el tema de ciudad como un tema que de hecho está trabajado aquí, otro tema que nos quedó en el tintero. Bueno, ese es de los temas más importantes. Es de los temas más importantes que hay y nosotros queremos impulsarlo en la agenda con fuerza desde el IES. Y por eso trajimos a Genaf para celebrar nuestros 10 años y vamos a estar en el tema de ciudad toda la próxima semana subsiguiente. Muchas gracias, Pablo Ortúzar. Carlos y Pablo, gracias Carlos por estar aquí. Correa, presidente Ricardo Lagos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable a todos ustedes. Lamento haberlo No, estuvo muy hablado interesante. demasiado. Y cumplimos con el horario. Cumplimos con el horario. Consuelo, hasta mañana. Hasta Que estén muy mañana bien. y a ustedes gracias por Buenas habernos noches. acompañado. Hasta el Chao. próximo domingo. Nos juntamos porque es mejor hablar.